Abrir sus Biblias, por favor. En el libro de Jonás, ahorita leímos ahí en Jonás y ya leímos el capítulo 4 y voy a leer, hermanos, todo el libro de Jonás, es muy breve, entonces le voy a invitar a que me siga con su vista. Aquí estamos en Jonás. Capítulo 1, versículo 1 dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y luego tenemos la oración de Jonás, capítulo 2, y luego brincamos al capítulo 3, por favor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué dice? Versículo 8. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué dice? Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. A todo niño que ha crecido en la iglesia ha escuchado sobre las consecuencias de la desobediencia a través de Jonás, ¿verdad que sí? Una vez llegó un hermano a la iglesia, aquí no, en Hermosillo, yo soy de Monterrey, y estaba yo en mi iglesia ahí local en Monterrey, y llegó un misionero y dijo, pues hermanos, no estudié, no me preparé, así como aventar un jonasazo, ¿verdad? Y espero que estaba bromeando, ¿verdad? Pero sabe, hermanos, a veces los jóvenes o los maestros de escuela dominical nuevos, o a veces que falla por ahí, ¿verdad? En su estudio el maestro de escuela dominical, se saca de la manga, ¿verdad? La historia de Jonás. A ver, niños, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la desobediencia de Jonás. Es una historia común, es una historia que no sabemos, es una historia que se ha utilizado para hablar sobre las consecuencias de la desobediencia. O tal vez también, ¿quién no ha escuchado sobre la flojera en el libro de Jonás? Porque Jonás fue encontrado durmiendo, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama? Aquí, ¿no? ¿Cómo lo llaman a Jonás? El capitán lo llama dormilón, ¿verdad? Hasta hay coritos. Levántate, dormilón, ¿verdad? No seas como Jonás. O incluso una vez escuché, y está bien, sobre un maestro de niños que le estaba enseñando a los niños sobre no hacer pucheros como Jonás. Mucho te enojas, Jonás, mucho me enojo, ¿verdad? Hizo puchero Jonás. Y sabe, hermanos, creo que hay lugar en el libro de Jonás para hablar sobre la desobediencia, sobre la flojera y sobre el enojo. Pero la historia de Jonás, hermanos, es más que eso. Hay un hecho sobrenatural, asombroso, que los escépticos critican. Un gran pez se comió a Jonás. Pero la historia de Jonás, hermanos, es más que eso. Jonás, hermanos, es un libro que nos habla mucho acerca de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, pero también nos revela de una manera especial el corazón de Dios. Pareciera que Jonás también es un libro incompleto. No parece llegar a una conclusión. Me gustaría saber qué pasó con Jonás, pero no nos dice qué pasó después con Jonás. ¿Cómo terminaría la historia de Jonás? ¿Continuaría amargado o cambiaría su actitud? Porque el libro de Jonás termina con un diálogo entre Jehová y Jonás, Jonás haciendo berrinche y Dios confrontándole y diciéndole, no puedo tener misericordia. Y ahí se termina. ¿Qué pasó después? Bueno, hermanos, precisamente todo el libro de Jonás, toda la historia de Jonás,
nos está llevando a este punto en el capítulo 4, donde Dios confronta a Jonás y le hace notar que Dios es un Dios de misericordia. Este es el énfasis de Jonás: recalcar el carácter misericordioso de Dios. Y aunque Jonás parece estar en el centro de la historia, él no es el personaje principal, hermanos. El personaje principal de esta historia, hermanos, es Dios. Y por lo tanto, este libro no es sobre Jonás, sino sobre Dios. Es la historia de Dios. Es la historia que describe el carácter soberano, pero sobre todo la misericordia y el amor de Dios por el hombre que está perdido en su rebeldía y en su pecado. Todo el libro nos lleva a considerar esto. Nos lleva a esta última reflexión final, donde Dios habla sobre su carácter. Versículo 11, mira lo que dice Dios: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? La misericordia, el amor de Dios para con los perdidos. De eso se trata el libro de Jonás. Ahora, Jonás, hermanos, fue escrito para el pueblo de Israel. Este libro fue escrito para el pueblo de Israel. Debemos recordar que Israel, hermanos, se dividió en dos reinos. El reino del norte, hermanos, se entregó por completo a la idolatría y se alejó de Dios. Vivían, hermanos, en rebeldía abierta contra Jehová, su Dios. Y estas 10 tribus en el reino del norte vivían adorando a ídolos y entregados a una vida de desorden, de inmoralidad, de pecado. Y hermanos, Dios estuvo mandando profeta tras profeta tras profeta, pero ellos continuaron perseverando en su propio pecado y en su propia idolatría. Por 200 años el reino del norte vio la misericordia y la paciencia de Dios, al punto en el que ahora están a punto de ser destruidos. Y Jonás, hermanos, es un testimonio de lo que Dios quiere y puede hacer con el corazón arrepentido. Si Dios perdonó a Nínive y si se arrepintió del mal que había dicho que les haría, pues también podía perdonar al pueblo de Israel si se arrepentía, si se convertía de su mal camino. Jonás, hermanos, es un testimonio para el pueblo de Dios de que Dios perdona y tiene misericordia del que se arrepiente. Y de esto, hermanos, es de lo que quiero hablarles en esta tarde. Jonás, el libro de Jonás se escribió para confrontar al pueblo de Israel con esta hermosa verdad. Dios anhela que el pecador se convierta. Dios anhela que el pecador se convierta. Oh, hermanos, Dios de ninguna manera es un Dios que se goza en la destrucción. ¿Sabe? Si usted lee un poquito de historia y usted lee sobre culturas y mitología en otros países, ya sea la mitología griega, ya sea la mitología nórdica, ya sea la mitología inca, aquí con los aztecas, con los mayas, en cada cultura, hermanos, a lo largo de los tiempos, cada cultura desarrolló ídolos, dioses falsos que eran vengativos, que eran crueles, que se fastidiaban de los hombres, que buscaban cualquier excusa para destruir a los hombres y maltratar a los hombres.
Pero hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios, hermanos, que envió a su propio Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados, es un Dios de amor y de misericordia. Y su anhelo, hermanos, es que el hombre pecador se convierta. Dios quería que Nínive se convirtiera. Dios quería que el pueblo de Israel se convirtiera a Él, que diera un giro completo de dirección y iba hacia el pecado, hacia la idolatría, y que cambiara completamente de dirección y se volteara hacia Dios. Dios quería que Israel se convirtiera, y Dios sigue queriendo que los hombres pecadores se conviertan a Él. Dios quiere salvar al mundo entero. Dios quiere salvar a cada hombre, cada mujer, cada niño en cada nación. Pero también Dios quiere que los cristianos que viven, hermanos, luchando contra el pecado, que viven esclavizados a hábitos pecaminosos, que siguen luchando con vicios y el pasado arrastrando, hermanos. Dios quiere que se conviertan a Él. Que los cristianos que se han enfriado, que los cristianos que se han vuelto tibios en las cosas de Dios, Dios quiere que se conviertan a Él. Porque Dios es un Dios de amor y Dios de misericordia. Jonás nos enseña que el anhelo de Dios es que los hombres se conviertan a Él. ¡Qué bendición! Hermano, perdón, mira, pero a ver, te lo recibo ese también. Gracias, hermano. Nada más que en la iglesia ya se la saben, ahí en la fe. Lo que me dura el agua es lo que dura la predicación, Y me hacían trampa a los hermanos porque me empezaron a poner botellitas de esas chiquititas, ¿verdad? Y entonces a propósito llegaba yo a predicar con una de 2 litros, ¿verdad? Para que se les quitara. No, no es cierto. Gracias, hermano. Dios anhela que los hombres se conviertan a Él. De eso se trata el libro de Jonás. El borracho, Dios quiere que se convierta a Él. El adicto, el hijo rebelde, la mujer que entrega su cuerpo por dinero, Dios quiere que se conviertan a Él. Pero también aquellos que se creen justos, aquellos que están engañados por su religión y que van camino al infierno porque la religión nos salva. El único que trae salvación es Cristo. Y Dios quiere, Dios anhela que los hombres se conviertan a Él. Y este anhelo, hermanos, se hace evidente a lo largo del libro. Mire, por ejemplo, podemos ver cómo Jehová tomó la iniciativa para enviar a Jonás a Nínive. Pero Jonás se opuso. De hecho, hermanos, en la historia de Jonás podemos ver un contraste marcado entre el anhelo de Dios y el anhelo de Jonás. La lucha entre el deseo de Dios y el deseo del hombre. Y al final de todo, hermanos, vence el deseo y el plan de Dios. Note capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Fue Dios quien tomó la iniciativa, fue a Dios quien se le ocurrió, fue Dios quien pensó en Nínive, fue Dios quien anhelaba y deseaba, hermanos, que este pueblo conociera y tuviera la oportunidad de arrepentirse y convertirse.
Fue Dios quien tomó la iniciativa para revelar su voluntad, revelar su plan, revelar, hermanos, el juicio que venía por delante. Y hermanos, fue Dios quien mandó a Jonás, fue Dios quien tomó la iniciativa, fue Dios quien movió todo y acomodó todo de forma providencial para que Jonás llegara a Nínive, incluso a pesar de la oposición de Jonás. Nínive, hermanos, estaba más o menos en el territorio de lo que hoy actualmente es Irak, más o menos. Y Tarsis, hermanos, tuvo que Jonás que navegar por el mar Mediterráneo para ir a Tarsis. No se sabe exactamente dónde estaba Tarsis. Algunos creen que Tarsis fue después llamada Tarso. ¿Se acuerda quién era de la ciudad de Tarso? Saulo de Tarso, ¿se acuerda? Acá en lo que hoy es Turquía. Otros creen que Tarsis era una provincia de España. Y entonces Jonás, en lugar de ir hacia lo que era Nínive, tomó literalmente la ruta completamente opuesta. El anhelo de Dios, la iniciativa de Dios fue enviar a Jonás para predicar a Nínive por si se arrepentían, pero Jonás se opuso. Y sabe, hermano, Dios sigue tomando la iniciativa para buscar al hombre. Oh, hermanos, nosotros no le buscamos a Él. Nosotros no lo queríamos en nuestras vidas, ni pensábamos en Él. Pero hermanos, gloria a Dios, porque Dios anhela, desea que el hombre se convierta de sus pecados. Y fue su iniciativa traer el evangelio a nuestras vidas. Oh, hermanos, Dios anhela que los hombres se conviertan a Él. Podemos verlo en el libro de Jonás porque Dios tomó la iniciativa para enviar a Jonás a Nínive. Es más, lo ordenó 2 veces. Después de que allí se lo tragó el gran pez, capítulo 2, oró Jonás, el pez lo devolvió. Y dice versículo 1, capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Note, hermanos, la insistencia de Dios, porque el anhelo de Dios es que los pecadores se conviertan a Él. Podemos ver este anhelo, hermanos, también a través del cómo Dios encaminó providencialmente a Jonás para que éste hiciera su voluntad. Es impresionante, hermanos, el contraste que vemos entre la creación de Dios obedeciendo a Dios y Jonás, el mensajero de Dios, desobedeciendo a Dios. Vemos, hermanos, que hasta un gusano obedece a Dios. Una calabacera, hermanos, crece de forma sobrenatural en tan solo una noche. Si usted no sabe de cultivo, las calabazas, hermanos, son una especie como de enredadera que dan unas hojas muy anchas y son perfectas para crecer en una enramada, ¿verdad? Y tapar del sol. Y no crecen de una noche, en el plazo de una noche. Pero Dios de forma providencial hizo que crecieran. Y obedeciendo la naturaleza a la voluntad de Dios, al anhelo de Dios. Pero Jonás resistiéndose. Vemos, hermanos, cómo Jehová mandó una tormenta. Versículo 4, capítulo 1, mire lo que dice. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó
que se partiría. Miren, hermanos, la gente que iba en este barco eran marineros experimentados. Hombres que sabían nadar, hombres que sabían sobre navegación, hombres que habían visto probablemente muchas tormentas, pero incluso ellos vieron, hermanos, la mano sobrenatural de Dios en esa tormenta. Porque Dios estaba trabajando providencialmente, acomodando cada cosa en su lugar, para que Jonás fuera a predicar del mensaje de Dios a Nínive, porque era su anhelo que este pueblo se convirtiera. Mire, hermanos, me encanta la historia. Me fascina leer libros de historia. La historia cristiana, la historia secular, la historia de México. Me encanta leer sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial. Ayer estaba viendo un pequeño biografía o un pequeño relato sobre Jacobo Saludowski. Como él era judío que creció en la Ciudad de México y se convirtió en un periodista, ¿no?, famoso. Pero ¿sabe por qué me encanta la historia? Más que porque es interesante o entretenida, es porque podemos ver al Dios que está en control de cada situación. La historia, hermanos, Dios la escribe en su providencia. Y hermanos, Dios estaba llevando a Jonás a Nínive y puso cada cosa en el camino, a su tiempo, a su forma, de la medida correcta, para que Jonás, a pesar de su oposición, fuera a predicar a Nínive, porque el anhelo de Dios es que los pecadores se conviertan a Él. Jehová, miren, hermanos, de manera especial hizo que la suerte cayera sobre Jonás. Mire, versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Esos dados que arrojaron, hermanos, no fue el azar no existe. No fue la casualidad no existe. Fue Dios quien señaló a Jonás. La buena mano de Dios trabajando incluso a través de esos dados o esas piedras o lo que hayan utilizado para echar suertes. Dios estaba moviendo y llevando paso a paso a Jonás para que éste predicara en Nínive. Versículo 17 del capítulo 1. Incluso, hermanos, los hombres tuvieron más misericordia de Jonás, intentaron salvar la nave sin tener que arrojar a Jonás al mar, pero cuando no vieron que había salida, entonces dijeron: Señor, pues Jonás dice que lo aventemos, que tú lo mandaste, entonces pues Dios, por favor, que no caiga sobre nosotros su vida. Lo avientan al mar, la tormenta se aquieta. Y dice versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez. Oh, hermanos, Jehová encaminó providencialmente, paso a paso, a Jonás, para que Jonás fuera y predicara en Nínive, por si quizás alguno se convertiría a él. ¿Se da cuenta, hermanos, el anhelo de Dios? La insistencia de Dios. Dios no quitó el dedo del renglón. Dios tenía un plan. Dios tenía un deseo. Dios tenía un anhelo, que gente de Nínive se convirtiera de sus pecados. Y Dios encauzó y llevó todo para que se hiciera su voluntad. Podemos ver, hermanos, este anhelo de Dios por los pecadores en el interés que Jehová pone por esta ciudad. Es interesante los detalles que se mencionan sobre Nínive en este libro tan pequeño.
Para empezar, mire, Dios usó la desobediencia de Jonás para traer su conocimiento y temor sobre los marineros de aquel barco. Mire versículo 16. Mire lo que dice sobre los marineros. Versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y note, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Si usted lee otra vez unos versículos atrás, nos dice que cada quien oraba a su Dios. Unos a Santo fulano, otros a Santo Mangano, cada quien a su santo, cada quien a su ídolo, cada quien a su Dios. Unos tal vez clamaban al sol, otros clamaban tal vez al Dios del mar, otros clamaban a cualquier Dios que quisieran. Pero al final de este encuentro con Jonás y de confrontarle, ellos conocen que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Sabe, hermanos, que en la mayoría de las culturas antiguas había dioses específicos para cada cosa? Había un Dios, así como los santos, hay santos para todo. El santo de los patronos de esto, el santo de aquel, bueno, había dioses de todo y para todo y por todo. Te daba resfriado, ¿verdad? Yo ando saliendo también de la gripa, pues estaba el Dios de los resfriados. No, sí, así era. Había un Dios específico que gobernaba el mar. Había un Dios específico que gobernaba el sol, las estrellas, la luna. Pero mira lo que dice versículo 9, capítulo 1, cuando le dicen a Jonás, Jonás, ¿de quién eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Versículo 9. Y él les respondió, soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Yo no sirvo al Dios del mar. Yo no sirvo al Dios del cielo. Yo no sirvo al Dios del sol. No. Yo sirvo al Dios que creó todo. Y al final, hermanos, incluso la misericordia de Dios alcanza a estos marineros y al final ellos terminan temiendo a Dios. Porque, hermanos, el anhelo de Dios es que los pecadores se conviertan a Él. Dios anhela que los hombres perdidos en sus pecados, que los hombres perdidos en sus hábitos, que los hombres perdidos en su desenfreno, aquellos que están vacíos en su alma, se conviertan a Él. Y podemos ver este anhelo en los detalles mencionados en el libro, sobre todo en los detalles sobre la ciudad. Mire, varias veces se menciona en el libro de Jonás que Nínive era una ciudad grande. Mire lo que dice versículo 2 del capítulo 1, por favor. Lo tenemos, hermanos. Mire lo que dice, versículo 2. Levántate y ve a Nínive. ¿Qué dice? Aquella gran ciudad. Mire el capítulo 3, versículo 2. Levántate, le dice otra vez Jehová a Jonás, y ve a Nínive, aquella, ¿qué dice? Gran ciudad. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días. Fíjense, Jonás tuvo que caminar por 3 días para recorrer la ciudad de Nínive. Era una ciudad muy grande.
Nínive, hermanos, era la capital del reino de los asirios. Por lo tanto, era una ciudad inmensa. Mire, tenemos otro dato sobre qué tan grande era la ciudad en las palabras de Dios mismo, allá en el verso 11 del capítulo 4. Mire lo que dice Dios cuando está confrontando aquí a Jonás. Y dice, y no tendré yo piedad de Nínive. Otra vez, ¿qué dice? Aquella gran ciudad donde hay más de, ¿qué dice? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pregunta, ¿quiénes son estas 120,000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda? Niños pequeños, bebés. Si es así, entonces, nada más en Nínive había 120,000 bebés. Eso quiere decir, hermanos, algunos sacan las cuentas que probablemente en Nínive era una ciudad de 1,000,000 de habitantes. Más o menos el tamaño de Hermosillo. Y Dios los tenía contados. Sabía cuánta gente había allí. Sabía cuántos bebés había allí. Y Dios quería tener misericordia de ellos. Su anhelo es que esta gente tuviera la oportunidad de entender que su pecado les estaba llevando a merecer el juicio, la ira de Dios, y Dios quería que se convirtieran. Es más, Jonás mismo reconoció este hecho. Mira, capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás se enojó porque Nínive se arrepintió y Dios también se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y Jonás se enojó por eso. Y dice versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres, ¿qué dice, hermanos? Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Oh, hermanos, Jonás mismo lo reconoce. Yo no quería ir a Nínive porque no quería que esa gente se arrepintiera, porque no quería que Dios los perdonara, porque ya sabía yo que tú eres un Dios que perdona, que tiene misericordia. Oh, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Dios anhela que el hombre se arrepienta y se convierta de sus pecados. Oh, hermanos, ese es el anhelo de Dios. Podemos ver este anhelo, hermanos, también en la manera de cómo Dios confronta a Jonás. Y de esta manera termina el libro de Jonás. Entre un diálogo entre Dios y Jonás, diciendo Dios, mira, Jonás, te enojas por una calabacera, dice, que tú no sembraste, que en una noche salió y brotó y en otro día se secó. Tienes más compasión por una calabacera y yo, dice Dios a Jonás, ¿no tendré piedad de Nínive? El anhelo y el deseo de Dios es claro. Dios desea, Dios anhela que el hombre pecador se convierta a Él. Y hermanos, este era el anhelo de Dios para Nínive.
Este era el anhelo de Dios para su pueblo Israel en rebeldía, pero también, hermanos, sigue siendo el anhelo de Dios para el hombre hoy en día. Precisamente, hermanos, de eso se trata la obra misionera. De eso se trata la gran comisión. Dios sigue anhelando que el pecador se convierta a Él. Por eso, hermanos, seguimos financiando misiones, porque es el anhelo de Dios. Por eso, hermanos, cuando estamos allá en la calle, hablamos con la gente de Cristo, les regalamos un folleto, los invitamos a la iglesia, porque Dios anhela que el pecador se convierta. Ser padre es una bendición, hermanos, pero a veces es un reto bien grande. Yo no sé usted, pero a veces mi hija Sofía me ha dado buenas lecciones y cachetadas de guante blanco. Hace unos días estaba entrando ahí a la casa y justo cuando estaba por entrar a la casa, yo venía con mis pendientes, mis planes, lo que tenía que hacer, venía de hacer compras y venía apurado y quería hacer cosas y justo ahí en la puerta me encuentra una señora vendiendo mieles y luego le digo, pues ya, gracias, ya compré miel, acabo de comprar y pues no, ahorita no ocupo, pero muchas gracias. Y luego me dice, pues, oiga, ¿y no me podrá ayudar? Es que ando vendiendo esto porque tengo estas necesidades. Me vio, ¿verdad?, que yo era cristiano. Y le dije, no, pues mire, tengo dinero, y le di un poco de dinero y se fue. Y entro y mi hija me estaba viendo. Me dice, papá, ya que estaba aquí la señora, le pudiste haber hablado de Cristo, ¿verdad? Paz. Y dije, sí, cierto, ya. Por lo menos un folleto le hubiera regalado. A veces, hermanos, estamos tan preocupados por el ajetreo, el vaivén de la vida, que se nos olvida que Dios tiene un anhelo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, y no nada más por nosotros, hermanos. El anhelo de Dios es que los pecadores se conviertan. Oh, sí. Por eso no te canses, hermano, de hablar de Cristo. No te canses de compartir con otros. No te canses de dar testimonio. No te canses de hablarle a tus hijos, porque Dios quiere salvarles. Es su anhelo, es su deseo. Mira, hermano, ten cuidado de no encontrarte como Jonás oponiéndote al anhelo de Dios. Porque contigo o sin ti, hermanos, Dios va a hacer su voluntad. ¿Por qué mejor no, hermanos, nos rendimos al deseo y a la voluntad de Dios, y en lugar de encontrarnos oponiéndonos a Dios, mejor nos unimos a lo que Dios está haciendo, nos unimos a lo que Dios quiere hacer? ¿Por qué, hermanos, en lugar de llenarnos de apatía, llenarnos de indiferencia, de justificarnos que no tenemos dinero, que no tenemos recursos, que no tenemos fuerza, que no tenemos esto, lo otro? Pon la excusa que quieras, pero, hermano, ¿por qué no mejor nos rendimos a la voluntad de Dios y nos unimos a lo que Él está haciendo? Y hermanos, avanzamos y trabajamos para la gloria de Dios. El anhelo de Dios es que los pecadores se conviertan a Él. Hermanos, hay muchas maneras en las que podemos participar. Un pastor estaba hablando sobre su esposa, que ella tenía una enfermedad, no me acuerdo qué enfermedad era, pero básicamente poco a poco su cuerpo se iba debilitando, sus músculos. Y llegó el punto donde ya no podía caminar y siempre estaba en silla de ruedas.
pero ella seguía siendo la líder de damas en un grupo especial para salir y hablar de Cristo. Y esta hermana pedía a sus hijos que la llevaran al supermercado, y ahí en la entrada del supermercado se ponía a la gente que iba pasando, se ponía a darles folleto. Es que podemos poner excusas, hermanos, pero hermanos, para Dios las excusas no cuentan. Allí desde donde estás, allí en la manera en la que Dios te provee, la manera en la que Dios te permite, hermanos, todos podemos participar en la obra que Dios quiere hacer. Su anhelo sigue siendo que los pecadores se conviertan. Ese es su corazón. Ese es su deseo. Por eso Dios envió a Jonás a Nínive. Y después Dios envió a Cristo, su propio Hijo, para salvar a los hombres de los pecados. De hecho, ¿se acuerdan que dijeron del Señor Jesucristo que de Nazaret no se había levantado profeta? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la región de donde venía Cristo? Nunca había habido profeta. Bueno, mintieron, porque Jonás, él era de la región de Galilea, del norte. Entonces, sí había habido profeta allí. Y ese profeta fue enviado a Nínive. Después Dios envió a Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, nos envía a nosotros a hablarle a otros. Porque el anhelo de Dios es que el hombre pecador se convierta. ¿Qué está haciendo usted por el anhelo de Dios? ¿Está participando con Dios? ¿O se está oponiendo a la obra de Dios? ¿O simplemente quiere permanecer neutral? Pues mire, hermano, Dios quiere salvar al hombre pecador, y lo va a hacer con usted o sin usted. Pero qué privilegio, hermanos, cuando estamos dispuestos a participar con el Señor en hacer su voluntad. Qué precioso el día que podamos ver una gran cosecha para la gloria de Dios. Qué hermoso será un día ver a Pancho, a Filomeno, a este, al otro, que llegaron a Cristo porque usted les habló. Qué bendición. Hermanos, el anhelo de Dios es que el hombre se convierta en Él. ¿Usted va a participar con Dios o se va a oponer al plan de Dios? Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos por tu palabra.